que tu presencia aquí nos honra y nos hace muy, muy felices. Y vas a hablar de un tema muy bonito y muy profundo, ¿no? Que es sobre ese abandono. Ángela, dinos, explícanos, preséntate, bonita. Bueno, yo soy Ángela, de profesión soy publicista, soy colombiana, pero bueno, la vida me ha llevado por diferentes caminos y uno de esos ha sido el convertirme en terapeuta holística. Hago canalizaciones de Reiki, hago canalizaciones de ángeles, terapias de Reiki, apertura de registros akáshicos, que es todo el tema de vidas pasadas. Y bueno, básicamente eso es lo que hago hoy en día. Genial. Cuando contactamos contigo, nos comentabas como que había un tema muy importante en el que estabas compartiendo y que había como una necesidad, ¿no? De Sí. muchas personas que están pasando por este dolor y que tú tenías algo importante a decirnos, ¿no? A todas esas personas. Entonces, Sí, hoy particularmente voy a hablar de la herida de abandono, pero en general lo que sí hago realmente es compartir desde mi experiencia todo lo que a mí me ha funcionado y que si a alguna persona afuera le resuena, pues bueno, que, que lo haga, lo intente, no sé, ¿sabes? Pero siempre ha sido tratar de abordar todo desde mis propias heridas y desde mi propia experiencia. fenomenal. O sea que es todo integrado, no es nada teórico, ¿no? Sí, no, 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 cero teórico. Porque últimamente me da mucha la sensación de que se está hablando mucho desde la teoría, ¿no? Y cuando una persona habla desde la teoría, lo que tendría que ser, y no ha sido integrado, no se ha profundizado en uno mismo, queda como muy vacío ese mensaje, queda como muy... Sí, bueno, lo que pasa, a ver, la teoría hasta cierto punto me parece que es muy valiosa para entender ciertas cosas, ¿sabes? Pero más allá de eso, creo que, y de hecho es algo que voy a mencionar bastante, es el tema del autoconocimiento. Yo creo que si uno no logra conocerse en la totalidad, va a ser muy difícil que la teoría entre y la teoría se integre en realmente lo que te puede funcionar a ti, ¿no? Ujú. Fenomenal. Ángela, te dejo en tu ponencia, no sé si quieres compartir algo, si vas a compartir o te vas a quedar... Puedo empezar ya si quieres. Venga, pues te dejo. Cualquier cosita yo te voy indicando, o sea que tú libre y disfruta. Vale, gracias. A ti. Bueno, hoy, como ya les comenté, lo que más me interesa en este momento es hablarles desde mi experiencia, no es teoría, y les voy a hablar de la herida de abandono, que es una herida que a mí me acompañó durante muchos años, bueno, me acompaña a día de hoy, pero que sí he logrado manejar con cierto nivel de conciencia, que no ha venido de la nada, sino que ha sido todo un proceso, y es un poco lo que quiero compartir con ustedes desde un lugar muy humano. Nosotros realmente creo que no somos conscientes del impacto que las heridas generan en nosotros, ¿no? Y creo que ese es el comienzo, en darnos cuenta de que muchas veces estamos viviendo desde las heridas sin siquiera saber que las tenemos. Durante muchos años yo viví con la herida de abandono sin ser consciente de que la tenía muy latente. Entonces me convertí en diferentes roles para sostener la herida, porque las heridas necesitan ser sostenidas. Entonces me convertí en una víctima y además no en una víctima cualquiera. Yo, para mí, en mis ojos, yo era la víctima favorita de Dios. Entonces yo renegaba mucho todo el tiempo, yo peleaba con él, cuestionaba mi existencia, cuestionaba el por qué yo estaba aquí, aún sintiéndome como me sentía, como con un vacío y un dolor tan profundo. Entonces yo me convertí en su víctima. Mm, también me convertí en una persona autosuficiente para no sentir la sensación de abandono. Pensaba o bueno, trataba de convencerme a mí misma de que realmente no necesitaba absolutamente a nadie. Y bueno, también me volví muy complaciente, me volví esta persona que quería encajar, obviamente, y que no quería, sí, básicamente me volví en lo que los demás necesitaban que yo fuera. Entonces, todas mis relaciones, todas mis decisiones venían de ese mismo lugar.
venían con esta misma sensación de abandono, aunque en ese momento yo no lograba mencionarlo como tal, no ponerle este nombre. Pero bueno, como no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, mi cuerpo sí llegó a un punto, cuando llegué a mis 23 años, que mi cuerpo ya no, o sea, ya no podía sostener más. Emocionalmente para mí, yo ya estaba demasiado agotada y mi cuerpo lo empezó a notar. Entonces, en ese momento yo tuve un quiebre muy grande y pasé muchos días, tuve una semana, por ejemplo, particularmente esa semana, en la que bajé casi 5 kilos y mi cuerpo se estaba rindiendo. Y cuando el cuerpo se rinde es porque el alma está pidiendo atención. Entonces, como yo tenía esta relación con Dios, bien que mal, pues más de odios que de amores, pero pues ahí estaba. Y como yo conocía a Dios por la religión católica, pues esa semana me paré de la cama, decidí ir a una iglesia, pero ese día algo cambió, porque ese día mi discurso con él ya fue un poco diferente. Después de haber estado como una hora llorando en la iglesia, sí le dije a Dios, bueno, ya que estoy aquí, pues ya qué le vamos a hacer. O sea, parece que no hay planes de que me lleves ni hoy, ni mañana, ni pronto. Entonces, sencillamente necesito que me ayudes. Ese día, cuando yo fui capaz de decirle a Dios que necesitaba ayuda porque sola ya no lo estaba logrando, en ese momento todo el diálogo y todo el ambiente cambió porque yo me rendí. Y todos los roles que yo me había metido, el rol de víctima, el de autosuficiente, el de complaciente, es como que todo se empezó a desmoronar y me empecé a quitar algunas capas. En ese momento yo creo que Dios dijo, por fin, dejaste de renegar tanto y me pediste ayuda, porque ya yo sola no lo estaba logrando. Ese día me acuerdo perfecto que en la iglesia había un grupo de oración y yo dije, hay un grupo de oración, yo me uno a ese grupo de oración ya mismo. Duré 3 días en el grupo de oración, no duré mucho. Todo porque, claro, como yo venía en esta guerra constante con Dios y con la religión católica, pues no era la respuesta que yo estaba buscando en ese momento, pero como el universo, Dios, la divinidad, llámenlo como lo quieran llamar, es tan sabio a la hora de hablar y de poner las fichas en su lugar. A mí me empezó a llegar mucha información distintas, de distintos lugares y de distintas religiones. Entonces empecé a investigar un poco sobre el budismo, empecé a irme hacia el hinduismo. De hecho, también eh, vi mucha filosofía. Entonces, todo lo que yo empezaba a leer, todo lo que yo empezaba a, sí, como a investigar para mí, me resonaba mucho más de lo que a mí me habían enseñado durante tantos años. En ese momento, algo también hizo clic en todo ese camino. Y fue particularmente que todos los caminos que yo había investigado, digamos, me llevaban al mismo lugar y era el camino del autoconocimiento. En ese momento muchas cosas me hicieron sentido, sobre todo de las religiones también. Y es que cuando Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de ti, es real, porque la parte más divina que tú tienes, la tienes acá adentro y es tu alma la que viene de la divinidad. Entonces, esa es la parte que uno tiene que experimentar realmente. Em, lo decía Buda también, cuando hablaba de observar la mente y de no identificarse con los pensamientos. Los gnósticos cristianos hablaban de la chispa divina, de experimentarse a uno mismo antes de creer en instituciones. Los sufíes musulmanes también buscaban a Dios a través del amor y la experiencia interna. Sócrates lo dijo, conócete a ti mismo. Él no daba verdades por sentadas, él cuestionaba absolutamente todo. Y yo me quedé con eso, realmente. Si yo no cuestiono, yo no encuentro mi propia verdad, porque yo en ese momento dije, no tengo ni idea de quién soy. Ahí me empecé a conocer a mí misma. Ahí empezó este camino de, bueno, voy a ver quién soy y sobre todo voy a reconocer qué es lo que tanto me está doliendo, porque nada tenía sentido.
todo lo que me dolía, nada tenía sentido. Entonces, me empecé a conocer a mí misma en ese momento y entre más me conocía, bueno, por momentos empezaba a pensar, menos me gustaba, ¿no? Porque vernos en la oscuridad no es amable. Conocerse a uno mismo a veces, sobre todo cuando uno está tan roto y cuando hay heridas, no es muy amable, pero es un trabajo que se tiene que hacer. Entonces, en ese camino, entre más yo iba hacia el fondo, llegué a mi niña interior. No llegué ahí por casualidad, sino porque entendí que habían versiones mías del pasado que necesitaban ser vistas, porque todo venía de allá atrás. Porque yo conscientemente, en ese momento que les digo que sentía que todo se derrumbaba, si yo veía para afuera, realmente nada estaba por derrumbarse, absolutamente nada, ni mi trabajo, ni la universidad, porque en ese momento estaba terminando la universidad, nada se estaba derrumbando realmente, yo me estaba derrumbando por dentro. Entonces, bueno, yo hoy particularmente les hablo de la herida de abandono, porque sé que es una herida que no es ajena a la humanidad. Hay muchos tipos de abandono. Dije que no iba a hablar de teoría, claro que sí. Pero existen tipos de abandono. El abandono físico, digamos, en mi caso, por el tema de la adopción, pero también existe el abandono por muerte de la madre o el padre o la persona encargada de uno, por separación, por una ausencia prolongada, no sé, que si hay un padre que se dedica al trabajo mucho tiempo y permanece ausente de casa, o la madre, estas cosas existen y muchas personas lo han experimentado. También está el abandono emocional, que ese es un poco, para mí, es un poco más complejo porque sí, los padres están presentes físicamente, pero son fríos, no hay cariño, no hay cercanía, hay una falta de afecto, son hijos que no son vistos realmente. Entonces eso marca y marca bastante. Y hay otro abandono, que hay muchos más, ¿no? Voy a mencionar estos. Y este me parece doloroso, porque es el abandono el que hacemos ya cuando estamos adultos, y es el autoabandono. Cuando no somos capaces de poner límites, cuando ignoramos lo que sentimos, cuando nos quedamos en relaciones donde no nos valoran, y relaciones, no hablo solamente de relaciones románticas, sino de relaciones familiares, de amigos. Sí, ese tipo de abandono es, a mis ojos, uno de los más dolorosos. Entonces, lo más importante de esto y el aprendizaje realmente está en empezar a mirar nuestras heridas a los ojos, empezar a reconocer una por una. Mm, que si bien eso hace parte de nosotros, hace parte de nuestra historia, no son lo que somos. No, no nos identifican. Yo puedo ser adoptada y a mí me pudieron abandonar, pero eso hace parte de mi historia, pero no es lo que yo soy. Viví mucho tiempo metida en este rol, claro que sí, de niña abandonada y pobrecita, y me metí en ese rol de víctima, mm, pero no era lo que yo era. Entonces me puse tantas capas que llegar hasta el lugar de donde estoy, donde yo sé lo que tengo, donde yo sé lo que me compone, donde yo sé cuál es mi luz, cuál es mi oscuridad, en qué momentos el ego sale, porque además el ego hace parte de todo este proceso, porque tenemos que ser vistos, o sea, nos tenemos que ver en nuestra totalidad. Y, y eso era lo que les decía, que no es muy agradable, pero que es muy necesario para aceptarnos tal y cual somos. Y esto va a sonar bastante, porque la gente el amor propio se romantiza mucho, pero es real. El amor empieza acá adentro. Si yo no logro amarme en mi totalidad, con mi luz y con mi oscuridad, y me perdonarán la expresión, pero es que amarse a uno mismo, incluso sabiendo la mierda que tiene uno dentro, esa sensación es de las mejores que yo he sentido en la vida. Porque si yo no me amo a mí primero, si yo no me acepto así, difícilmente voy a dar hacia afuera algo medianamente sano, un tipo de amor sano, un tipo de amor
real. ¿Mm? Y esto se los digo, les voy a poner un ejemplo. Yo cuando estaba en mi primera relación en la universidad, que fue una relación que viví mucho desde mis heridas, yo me molestaba tanto y me enojaba tanto cuando me decían que yo era celosa, porque yo decía, yo celosa, ¿como así? No, y yo me defendía, incluso me defendía de mí misma porque verme en esos estados no me gustaba, obviamente, ¿a quién le gusta? A nadie. Y yo peleaba mucho y decía que yo no era celosa, y sí era celosa, bastante, porque era muy insegura, porque claro que tenía heridas que me hacían, que generaban todas estas inseguridades. Entonces, ya si uno lo reconoce, si uno dice, ah, yo puedo ser esta persona celosa, claro que sí. Ya, no es una ofensa, no es nada. Hace parte de ti, hay que mejorarlo, claro, hay que trabajarlo, claro, hay que mejorar el tema de trabajar con nuestras inseguridades, claro, pero ya uno no está peleando con uno mismo, ya en ese camino de la conciencia, porque el camino del autoconocimiento es el verdadero camino de conciencia, porque ya uno deja de pelear con uno mismo. Se vuelve uno como su mejor amiguito y ya. Y uno a los amigos muchas veces los acepta, sí, tal cual como son. Pero eso pasa cuando yo ya me he aceptado a mí. Yo puedo aceptar al otro, yo puedo generar empatía por el otro, compasión por el otro, porque eso ya yo lo he generado para mí en todo ese camino. Entonces, yo realmente hoy mi invitación más grande es a que hagamos este recorrido hacia atrás, no con la intención de ir a revivir una herida y sufrir y sí, no, sino de ir con la conciencia suficiente de saber que probablemente no nos conocemos, que probablemente hay versiones de nosotros. Yo hablo en este momento de la niña interior porque fue la versión más rota y más humana que yo encontré de mí, pero hay muchas otras versiones que necesitan ser trabajadas. Y hoy les quiero proponer este ejercicio y es de cerrar los ojos un momento y respirar profundo. Y ahora vayan a una versión de ustedes, a la que sea, a la que sea. Puede ser su niño interior, puede ser cualquier etapa de su vida, la adolescencia, un poco la adultez, a cualquier versión. Acérquense a esa versión, tomen a esa versión de la manito y siéntense a hablar con ella. Permítanse hacerse preguntas incómodas, porque mucho se habla de tener conversaciones incómodas con pareja, con amigos, con familia, con la relación más importante es la relación que tiene uno con uno mismo. Y hay que desacomodarse y hay que incomodarse. Entonces hay que tener estas conversaciones incómodas con nosotros mismos. Porque realmente si nosotros no estamos bien, lo que les decía anteriormente, si nosotros no estamos bien, al menos emocionalmente estables, difícilmente vamos a poder dar una mejor versión de nosotros mismos hacia afuera. Conocerse a uno le permite estar más en armonía con el entorno en el que uno vive. Entonces ya las cosas no son un ataque, ya está. Uno no toma verdades porque sí. Si a mí de repente me dicen que soy de X manera, yo ya sé lo que soy, yo ya sé lo que tengo. ¿Lo quieres decir? Vale, ya está. Pero esa no es mi verdad. Es como si uno creara ya no son máscaras, ya no son roles lo que uno se pone, sino que de repente es como si fuera un velo que permite que ya tu nivel de conciencia es lo suficientemente trabajado y construido para que los ataques simplemente no entren. Y así nos convertimos también en adultos funcionales y dejamos de ser niños tomando decisiones de adultos. Porque ahora ya, por ejemplo, en este caso, en mi caso, ya la Angelita abandonada y víctima y autosuficiente ya no es la que dirige mi vida, ahora soy yo la que la dirige a ella, porque ya entendió que la vida se puede
que las cosas cambian y que todo se puede transmutar. Entonces, pues bueno, ya ese era el último ejercicio que les tenía, porque sí me parece importante empezar a trabajar en nosotros mismos para poder ser adultos funcionales. ¿Marta? Y sí, aquí estaba. Estaba volviendo un poquito a mí, ¿eh? Porque estaba Vale, haciendo, vale. yo estaba ahí contestándome, y estaba haciendo ese ejercicio tan bonito, ¿no? De diálogo con uno mismo, de autoconocimiento, de versión, ¿no? Que nos estamos diciendo, ¿no? Esa vocecilla. Y me ha Ujú. gustado mucho. Me he visto personalmente en una versión que era cuando era niña, así como 7 8 años, y he tenido un diálogo así como muy productivo. Ya sabéis que los niños son muy directos y no se habla con mucha historia. Sí, Entonces, estaba ya anotándome este regalo que nos has hecho, ¿no? De poder entrar ahí en nosotros. Y qué bonito se han podido contactar con este niño, porque a veces es difícil de encontrar, ¿eh? Si quieres contactar con sí, él. justo iba a decir, esto es un trabajo que no es de repente que uno en una meditación está, no pasa, quizás no pasa en la primera, quizás no pasa en la segunda, pero con persistencia sí que es verdad, porque claro, hay muchas estructuras mentales, tenemos tantas capas que al final eso es lo que hay que desmontar para poder realmente entrar, ¿no? Y sí, 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 es un trabajo que puede tomar un poquito de tiempo. Ujú, un poco de tiempo y a veces que no puedes forzarlo, que a veces te sale otra cosa y dices, bueno, pues, pues habrá que Sí, trabajar sí, sí, con exacto. esa parte, ¿no? Que como tú dices, que cuando uno está en proceso de doloroso, esa versión que vemos no es la más bonita, no es aquello que nos... ¿no? Y eso yo pienso que es de valientes. O sea, tú no sé qué opinas, pero pienso que verse así, despojados de todo. Sí, porque normalmente además en un mundo lleno de estímulos, ¿no? Y de cosas tan normalizadas, por ejemplo, como el tema del alcohol, em, es la manera de huir. Bueno, el alcohol y pues otro tipo de cosas también, ¿no? Pero sí, digamos, yo principalmente cuando dejé el alcohol, que fue ya hace 7 años casi, yo lo dejé porque dije, es que esto no, o sea, ya basta de huir, necesito verme a mí misma de realmente cómo soy y lo que soy. Mm. Y poder sostener, ¿no? El dolor, la frustración, ¿no? No evitarlo, sino Sí, decir, esto es lo que está pasando y bueno, pues toca, sí, hay días ¿no? que cansa, yo no voy a decir que no, hay días que realmente vivir en conciencia, si bien es lo más importante y más valioso que uno puede hacer por uno mismo, hay días en los que cansa, hay días en los que uno dice, ya está, no quiero, hoy no. Pero bueno, siempre se vuelve y siempre se vuelve a enrutar, ¿no? Que eso es lo importante. Claro, claro que sí. Tengo una pregunta para ti, Dime. Ángela. A ver, no sé si tienes preparado alguna cosa más o No, queríamos hacer un diálogo. ¿Sí? ¿Sí? sí, ¿Te sí, sí. parece? Venga, estupendo. Quería preguntarte un poquito, cuando hablas de Los Ángeles y lo tenía por aquí, bueno, era como, ¿cómo piensas o tú has dicho de una manera muy bonita, ¿no? Que te abriste a Dios, te abriste a ese poder universal, ¿no? Puede decir de alguna manera, el cristianismo, podéis, como has ido diciendo. ¿Cómo, qué compartirías, ¿no? A las personas que quizá no han tenido esa rendición hacia esa parte espiritual del poder creador? ¿Qué, Sí, qué mira, yo nos... creo que es un proceso es un proceso tan personal. Mira, lo cierto es que mi historia con Los Ángeles viene desde mucho tiempo atrás. Cuando yo estaba pequeña, yo me di cuenta que yo tenía cierta sensibilidad para ver espíritus, para sentir energías. Al principio yo no le hacía mucho caso y más bien me asustaba.
Pero luego, cuando yo empecé a tener estas conversaciones con Dios, eh, yo un día le dije a mi mamá, que de hecho fue el día que hice mi primera comunión, le dije, yo siento que cuando yo le hablo a Dios, Él me responde inmediatamente. Y claro, en ese momento, pues yo estaba recién hecha la primera comunión, no se me tomó muy en serio, ¿no? Fue como, ay, no, pues qué linda está recién, ¿no? Así que ese momento se dejó pasar. Y después de eso, yo, digamos que los canales se cerraron por un buen tiempo. Se me volvieron a abrir cuando yo lo busqué. Ese momento en el que yo les cuento que yo le pedí a Dios que me ayudara, en ese momento fue como si los canales se volvieran a abrir y yo empecé a escuchar nuevamente todo lo que yo escuchaba cuando estaba pequeña. La cuestión es esta. Puede que yo venga con cierta sensibilidad, pero yo estoy convencida que todas las personas tienen el poder de abrir canales y de canalizar. Lo que pasa es que, claro, lo que te digo, hay tantos estímulos y estamos tan llenos de cosas y estructuras mentales también que no nos permiten escuchar. Yo que he visto, o sea, que he tenido la oportunidad de, desde muy pequeña, de ver otros planos, de ver lo que hay en otros planos, sé que hay algo más, por supuesto que hay algo más. Entonces, yo siento que es tener la apertura de, de saber que no estamos solos, ¿sabes? Que es como tenemos un ejército enorme de ángeles, bueno, yo les digo ángeles porque realmente en este plano es como que se les dice ángeles, pero yo no he visto el primer ser con alas, ¿sabes? Yo veo seres bastante luminosos con ciertos colores y demás, pero yo alas no he visto. Y, y sí, es darse a uno mismo la oportunidad para saber que no estamos trabajando solos y que hay algo más. Y normalmente los seres humanos sí nos convertimos porque en muchos escenarios la vida sí que nos lleva a volvernos estas personas, a meternos en este rol de autosuficiencia, ¿no? Pero si bien uno puede pedir ayuda física, yo a la que siempre acudo normalmente es a la ayuda celestial, a la ayuda divina, ¿sabes? Es como la primera ayuda que yo pido siempre es la ayuda divina. Entonces es tener la humildad de agachar la cabeza y decir, me estoy sintiendo de X o Y manera y yo no lo quiero, o sea, ni lo quiero ni lo estoy pudiendo sostener. Entonces sí, creo que se trata un poco es de tener esa apertura. Y esa humildad, ¿no? Que comentas, ¿no? Porque a veces tenemos una sensación o tenemos una actitud muy prepotente, ¿no? Pensamos Sí, pues sí, que sí, podemos con todo. Wow, si supiéramos todo lo que está pasando por nuestro cuerpo y no somos conscientes, ¿no? Es como... exacto. Y entonces, ¿qué papel dirías que tienen este ejército de ángeles, ¿no? Que nos comentas en la sanación? ¿Qué papel juegan en la vida? ¿Los Mira, definirías este ejército? yo lo definiría como guías. Son guías que te pueden mostrar ciertos caminos, que te pueden enviar señales, pero ellos nunca te van a decir, el camino es este. No, porque al final ellos nunca se meten con el libre albedrío. Ellos te pueden mostrar, si tú tienes una situación particular, y esto los invito también a que hagan este ejercicio, si tienen alguna decisión que tomar o tienen sí, algo muy puntual, pidan señales. Pidan señales y ellos van marcando el camino. Ya uno verá si toma el camino A, el camino B, el camino C, el camino que sea, pero ellos hacen las veces de guía, porque ellos saben que las lecciones al final siempre van a ser las mismas. Lo que pasa es que a veces hay caminos empedrados y hay unos caminos que son mucho más lisitos, mucho más amables de caminar, ¿sabes? Entonces ahí está el reto. Y normalmente cuando uno decide tomar un camino, el camino liso, ¿no? El camino amable, digamos, requiere un salto de fe, requiere un cierto sí, de confianza, porque nos da miedo tomar ese tipo de saltos y ese tipo sí, de caminos. Entonces, ellos siempre van a ser siempre van a ser guías. Mm. ¿Y qué cambio nota una persona cuando está
en este proceso de los ángeles están en nuestro camino, en este proceso de sanación? ¿Qué sensaciones podríamos tener? Pues mira, a mí como me gusta hablar desde mi experiencia y yo siempre digo, a mí no me crean nada, porque yo aquí puedo decir muchas cosas porque yo las he experimentado, porque yo las he vivido. Lo que a mí me ha pasado es que me siento mucho más tranquila. El sistema nervioso se calma, o sea, yéndonos ya al cuerpo físico, el sistema nervioso se calma muchísimo más. La mente ya no es la que toma el control de lo que yo empiezo a sentir. Hay que tener conciencia para lograr ver los pensamientos, para lograr, ¿sabes para qué se necesita realmente conciencia? Para ver el ego en acción. Porque el ego siempre te va a llevar al miedo, siempre te va a llevar a la ansiedad, siempre te va a llevar a todas las emociones de baja frecuencia, que es cuando el cuerpo empieza a funcionar negativamente, digamos. Cuando tú sientes la compañía de estos seres y cuando tú tienes la apertura y la humildad de pedir su ayuda, es simplemente el cambio de frecuencia. Cuando tú cambias de frecuencia, las emociones son otras. Y eso obviamente hace que el ego ya no sea el que me lleve todo el tiempo a estados ansiosos o estados en los que estoy todo el tiempo alterada o pensando y dando vueltas y vueltas y vueltas. No, ya soy más consciente de, estoy pensando esto, que no es tan chévere, pero soy consciente de agarrarlo en el aire y decir, no voy a dejar que se me enlace con algo más negativo, ¿sabes? Logro detenerlo y logro hacer que mi frecuencia no baje, básicamente. Y tu cuerpo obviamente está mucho más tranquilo y tú estás en armonía, realmente. Por lo que dices, no es un camino exento de problemas, sino eso es algo diferente. Ujú. Es más que hacemos durante nuestra vida, ¿no? Con todos los problemas, retos y situaciones que nos vamos encontrando en la Sí, sensación. Porque a sí, sí, veces sí. como la creencia que cuando ¿no? estamos en un proceso de sanación, de sanar o más conectados, que no va a haber problemas. ¿Y tú qué No, nos es todo lo comentas? contrario. Yo creo que es todo lo contrario. Entrar en un proceso de estos es mirarse al espejo, ver mucho más allá de lo que se ve y eso es lo que molesta muchas veces, eso es lo que incomoda, porque verse a uno mismo en escenarios, sí, o sea, pensar, por ejemplo, que yo puedo ser una persona hostil. Claro, de primerazo era el ejemplo que yo ponía de los celos. Celos yo, no, ¿cómo así? Y claro, en mis 20, comenzando mis 20, yo decía, yo no soy esta persona y peleaba constantemente con estas cosas negativas que hacían parte de mí. Y la realidad es que sí, la realidad es que sí, solo que hay que aceptarlo, integrarlo y bueno, vamos a trabajar con esto, pero se trata de verlo, ¿sabes? Se trata de aceptar que uno puede ser de cierta manera. ¿Y qué nos dices, Ángela? ¿Cómo mantener todo este proceso en el tiempo? Porque no es fácil estar, quizá, o sí es fácil, ¿eh? No lo sé, es experiencia mía, en este estado de conciencia, ¿no? Esta frecuencia elevada. Pues ¿Cómo mira, nos conseguimos mantener este? yo siempre, de hecho, en algún momento lo hablaba con una amiga y es que cuando empiezas, ya no paras. ¿Sabes? Cuando empieza, ya, o sea, es que ya eres consciente, o sea, ya abriste los ojos, ya te despertaste de alguna manera. O sea, no hay manera de volver a la versión pasada, porque es más, hay como entusiasmo, ¿sabes? Hay como esta búsqueda y esta estabilidad que uno encuentra de repente, es la que enamora y cautiva. Claro, después de que has pasado también momentos bastante críticos y bastante difíciles donde ya dices, ah, bueno, y esto no significa que de aquí para adelante toda la sanación de heridas pues va a ser, mejor dicho, rosas y tal, no, porque somos seres humanos, al final el dolor está, pero ahí sí que cuando el dolor llega y el totazo se siente, pues claro que duele porque somos seres humanos, pero ya tenemos la conciencia suficiente de decir,
o elijo el camino del sufrimiento o elijo el camino de la conciencia y voy a trabajar con esto, ¿sabes? Entonces yo siento que sí es un camino que una vez lo empiezas, no se mantiene, se va a mantener y va a ir a más, porque volver atrás es que no es una opción. Engancha, ¿no? Engancha eso de Sí, conocerse y avanzar. No, ya sí, no se puede volver a la inconsciencia, ¿no? Ya no podemos volver a, no quiero ver, que duela, claro. que recuperemos cosas que no nos gustan, ¿no? Aceptar de nosotros mismos, como bien que dices. Nos has hablado, Ángela, del abandono, de sentirse solo, y bueno, he conectado mucho a veces el sentirse solo estando acompañado, ¿no? Que es quizá es cruel, porque dices, si estuvieras sola, sola, pues vale, pero estando acompañada pienso que es, ¿qué mensaje tendrías para esas personas que se sienten solo, o sea, hoy en día, ¿no? ¿Qué tendrías para ellos? Ángela? Pues mira, ¿sabes qué me pasa con lo que dices? Y es que yo soy una persona que disfruta mucho la soledad, por ejemplo, ¿sabes? Porque yo disfruto mucho mi compañía también. Si bien yo a día de hoy estoy casada, disfruto mucho mi tiempo en pareja, pero el tiempo sola lo disfruto porque sé que tengo, o sea, es que es raro, porque es como, estoy sola, pero no, porque estoy sola, pero yo me disfruto tanto a mí misma que no hay esta sensación de soledad, ¿sabes? Entonces yo creo que las personas que aún estando acompañadas tienen esta sensación de soledad y de una, sí, de una soledad, es que no sé, como negativa, digamos, hay que empezar un proceso de volver a sí mismos. Porque hay un o sea, me da la impresión de que esa soledad es como cuando uno está distanciado de uno mismo. A veces cuando uno sí, se aleja de uno, pues claro, te quedas como en el aire, te quedas como sin sentir, te quedas como vacío. Entonces es volver a uno mismo a través de, no sé, yo normalmente sugiero mucho el tema de la escritura, porque la escritura permite también el autoconocimiento. Entonces, que traten de volver a sí mismos a través a través del arte, a través de la pintura, a través de la escritura, a través de ir a abrazar un árbol, a través de ir a darse una caminata, a través de muchas cosas que hagan que esa persona vuelva a sí misma y se reconozca en otros escenarios que sean diferentes a estoy con esta persona, pero estoy sola. Lo que dices es como esa desconexión con uno mismo, ¿no? Sentimos esa soledad, Sí, estamos desconectados de aquello que hay dentro y buscamos exacto. fuera ese vacío, ¿no? Que a veces da miedo de mirarse dentro y ver qué se va a encontrar. Claro, porque entonces lo que se espera es que la otra persona te llene y eso es algo que, bueno, a día de hoy, a ver, yo viví relaciones en las que eso pasaba, porque las otras personas era como que llenaban pedacitos que yo sentía que no tenía y eso te calmaba. Ya cuando tú te llenas de ti, la cosa cambia, la soledad es tentadora. Claro, cuando uno está lleno puede compartir con los que también están llenos, ¿no? En cambio, Exacto, cuando uno está vacío, drenas o te drenan, ¿no? Que es esa, dices, "Ostras, ¿no? Que no tengo energía, ¿no? Hemos de estar todos llenos para poder compartir esa abundancia de sí, todos y no drenarnos, ¿no? No tal drenar cual. la, la situación. Muy bien, Ángela. Compártenos como las personas que quieran una sesión contigo, un curso, compártenos tú cómo te podemos encontrar, qué ofreces, qué Bueno, trabajas. yo en todas partes a mí me encuentran como arroba sanando con tus ángeles. Yo tengo un podcast, lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube y en Instagram igual, arroba sanando con tus ángeles. Y pueden agendar sesiones con el link que está en mi biografía, que ahí están mis redes y está mi número telefónico también.
Fenomenal, Ángela. Pues nada, animo a todas las personas que sientan ese llamado, ¿no? De ese camino con los ángeles y con uno mismo y de llenarse, ¿no? De ese, de uno mismo y de ese camino de autenticidad, ¿no? Camino de crecimiento personal, que contacten contigo, que te busquen, que te sigan, porque realmente eres una presencia muy valiosa hoy en día. O sea Muchas que gracias. sigue tu camino y también regenerándote en esa soledad tan fructífera. Muchas gracias. Ángela, un placer estar contigo. Igualmente, igualmente. Muchas Muy gracias por bien. la invitación. Gracias. Claro, seguiremos trabajando juntas, o sea que yo Claro que estoy sí, encantada de participar de tenerte en cuenta en las circunstancias que se acomoden a las dos. O sea que claro gracias que de sí. corazón. A ti, muchas Muy gracias. bien, Adiós. adiós. Seguimos ahora en breve. Vamos a hacer un pequeño receso, un pequeño descanso en el que vamos a volver luego con una ponencia que voy a impartir yo sobre la maestría interior. O sea que vamos a descansar un poquito y en 10 minutitos volvemos.